Buenos días, mi nombre es Fernando Guerrero y quiero darle la bienvenida al simposio de Cardiología Intervencionista y Hemodinamia. Yo voy a ser su moderador junto con el resto del equipo de Cardiología Intervencionista de la Fundación Valle de Lili, el doctor Miguel Giraldo, la doctora Ángela Herrera, el doctor Jorge Velázquez. Entonces, sin mayor dilación, quiero presentarles a la primera expositora, la doctora Ana Cristina Montenegro, que va a hablar de por qué realizar denervación renal en el 2025. La doctora es especialista en medicina vascular de la Universidad de Antioquia, máster de tratamiento anticoagulante de la Universidad Católica de Murcia en España, especialista en enfermedad tromboembólica de la mujer, fellow del ACP, internista de la Universidad del Bosque, médico de la Universidad de La Sabana de Bogotá, miembro del ACP, Asociación Colombiana de Medicina Vascular, Grupo CLAD, investigador principal del registro RIETE, Asociación Colombiana de Medicina Interna. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde es la jefe del Departamento de Medicina Interna, directora del Centro de Cuidado Clínico en Enfermedad Tromboembólica Venosa, jefe de la Clínica de Enfermedades Vasculares y es profesora de la Universidad Clínica de la Universidad de los Andes y la Universidad del Bosque. Doctora Montenegro, bienvenida. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Vamos a hablar en estos 15 minutos de cuál es la evidencia actual que tenemos en denervación renal y por qué hacer o por qué pensar en denervar un paciente en el 2025. Hablamos con el doctor que hace 25 años se hacían terapias de denervación y esta terapia estuvo un tiempo en silencio y ahora toma un nuevo protagonismo en las guías y vamos a ver cuáles son los pacientes que nosotros deberíamos escoger o cómo deberíamos escoger un paciente para estos procedimientos. Quisiera primero exponer mi conflicto de intereses y contarles que lo que les voy a decir está esencialmente basado en la evidencia. Y lo más importante es por qué hacer denervación renal en el 2025 y el problema es gigante en Colombia y en el mundo. Vemos que más o menos la prevalencia de hipertensión es el 22% a nivel mundial y tenemos una prevalencia en las Américas que puede ser cercana al 23% y por supuesto esto nos conlleva a pensar cuáles pacientes están bien controlados y cuáles no están controlados. Tenemos un gran porcentaje de pacientes hipertensos no diagnosticados y tenemos un porcentaje aún más grande de diagnosticados inapropiadamente tratados. Cuando nosotros vemos cuál es el porcentaje real de los pacientes bien controlados que están hipertensos, vamos a ver que tenemos aproximadamente un 18% de hombres y un 23% de mujeres que están diagnosticadas y bien tratadas. Entonces, pues esto nos lleva a pensar que estamos fallando en algunos escenarios clínicos de tratamiento. Me encontré esto y me pareció muy interesante. Si nosotros miráramos a todos los adultos del mundo en el 2019, a todos los hipertensos, y hubiéramos tenido esos pacientes con sistólicas entre 110 y 115, hubiéramos evitado el 19% de las muertes antes de la pandemia. Eso es más o menos 10.8 millones de pacientes que hubieran sobrevivido si nosotros hubiéramos logrado tener un adecuado control de las cifras tensionales. Vemos que los problemas relacionados con el buen tratamiento de la hipertensión están en diferentes escenarios. El más importante de todos es que la adherencia a los medicamentos es muy deficiente. Vemos que definitivamente los medicamentos, mirados objetivamente en pruebas de sangre y mirados objetivamente en estudios clínicos, un 44% de los pacientes hipertensos no se toman los medicamentos antihipertensivos y un 17% definitivamente de todos los medicamentos prescritos pues no los recibía de ninguna manera. Entonces, cuando nosotros vemos que los pacientes verdaderamente en un gran porcentaje no se toman sus medicamentos y adicionalmente tenemos otros factores que inciden sobre la adherencia, vemos por qué estamos fallando en el tratamiento de esta patología. Lo más importante son esas barreras que se presentan frente al tratamiento de esta enfermedad. Lo primero pues son factores sociales y económicos, factores relacionados con los medicamentos. Vemos que algunos producen efectos secundarios que los pacientes pues no quieren tener
que muchos están sometidos a regímenes farmacológicos complejos y que definitivamente en la medida en la que nosotros vemos que estos pacientes empiezan a tener más y más medicamentos, vemos cómo ellos van fallando con la terapia. Adicionalmente tenemos barreras de comunicación y falta de comprensión y adherencia al tratamiento por no entender bien la severidad de la enfermedad, y algunos factores relacionados puramente con la hipertensión. Esta enfermedad no les da síntomas a los pacientes y por lo tanto ellos no perciben que sea grave tener hipertensión arterial, y tenemos desafortunadamente grandes problemas con el sistema de salud. Como les mencioné anteriormente, la adherencia está demostrado que tiene relación directa con el número de pastillas que se tome el paciente, y vemos que pasar de 2 a 3 medicamentos duplica la falta de adherencia. Cuando un paciente pasa de tomarse 2 tabletas a tomarse 3, la probabilidad de que no se tome alguno de los medicamentos o ninguno es mayor del 50%. Adicionalmente, el 50% de los pacientes toma más de 5 medicamentos, no cumple con el tratamiento farmacológico. Si ustedes tienen un paciente con hipertensión resistente, que vamos a ver que son los pacientes que pueden ser candidatos a terapia de denervación, vemos cómo esos pacientes que tienen que recibir esos medicamentos definitivamente no van a tomarse una terapia que tenga 5 medicamentos, y la mayoría de los pacientes que tienen más de 6 medicamentos para el tratamiento de hipertensión arterial finalmente se resigna y deciden no tomarse ninguno. Por lo tanto, es muy importante que nosotros pensemos en esto. Y al recibir los estudios clínicos que han sucedido durante muchos años con denervación renal, pues vemos que definitivamente las cifras de presión arterial, especialmente presión arterial sistólica medida en el consultorio, que es la que hemos demostrado que puede generar graves eventos cardiovasculares, realmente sí muestran contundencia en la reducción de los eventos. Vemos cómo definitivamente desde el Simplicity hasta los estudios finales del Radiance han reducido incluso hasta 20 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica en algunas de las series. Entonces es muy importante entender cuál es la postura frente a las guías y cuáles son las posturas de las diferentes agencias internacionales sobre denervación renal. Esto, más que irse a la técnica puntual de cómo está actualmente los equipos de denervación, vemos que definitivamente cuando nos enfrentamos a estos pacientes con hipertensión arterial resistente y lo revisamos en las últimas guías, y es muy interesante que se gastan un montón de tiempo de las guías, un montón de espacio de las guías explicándonos cómo se debe hacer adecuadamente la evaluación de los pacientes con hipertensión arterial resistente, descartar secundarismos, y una vez estemos nosotros enfrentados a estos pacientes con hipertensión arterial resistente con tratamiento óptimo, pues vamos a estar enfrentados a situaciones en las cuales o les vamos a poner a estos pacientes esos 6 medicamentos o esos 5 medicamentos que estamos prácticamente seguros que hasta un 50% no van a cumplir con la terapia, o vamos a buscar estrategias adicionales para intentar mejorar la adherencia y disminuir un poquito el número de medicamentos para poder lograr, pues por supuesto, que estos pacientes tengan cifras tensionales controladas. Entonces, vemos en las europeas del 2023 cómo denervación renal empieza a entrar dentro de los algoritmos. En las últimas guías también la vimos, en las guías europeas metida dentro del manejo de la hipertensión arterial resistente, y las vimos en las nuevas guías americanas de manejo de la hipertensión arterial, en donde nos ponen claramente cuáles son los pacientes que debemos seleccionar para denervación renal. ¿Qué es lo importante o dónde nosotros podemos observar la eficacia para un paciente denervado? Pues definitivamente lo que tenemos que hacer es ir a buscar el paciente, y esto nos habla nuevamente de la importancia de tener grupos multidisciplinares de manejo en los cuales nosotros podamos identificar claramente cuáles van a ser esos pacientes candidatos, los discutamos en los grupos multidisciplinares y obviamente los llevemos a un experto que pueda hacer correctamente la terapia. Entonces vemos que definitivamente los pacientes que tienen cifras tensionales mal controladas, que tienen hasta 4 medicamentos antihipertensivos a dosis máxima, y los pacientes con estadio 2 de hipertensión que
han logrado dosis óptimas de medicamentos y que definitivamente no logran un adecuado control de las cifras tensionales son para los americanos los pacientes candidatos a hacerles terapia de enervación renal. Cuando nosotros observamos estos pacientes en la vida práctica, en el día a día, pues resulta que vamos a encontrar varios pacientes que pueden ser candidatos a esta terapia. Por supuesto, también están las contraindicaciones. Recuerden que es muy importante tener en cuenta que esos pacientes con estenosis de la arteria renal o con fibrosis, con displasia fibromuscular o que tienen aneurismas de las renales, pues definitivamente no van a ser candidatos para esta terapia y tienen contraindicaciones absolutas de ser denervados. Adicionalmente también tenemos las recomendaciones de diferentes grupos y todos van a ese manejo multidisciplinar de los pacientes en los cuales nosotros debemos identificar grupos de expertos que manejen a estos pacientes hipertensos de difícil manejo. Cuando nosotros vemos que tenemos una prevalencia del 22% en el mundo y hasta 30% en Colombia de los últimos estudios que recibimos de la cuenta de alto costo, pues vemos que esa cantidad exorbitante de pacientes, seguramente habrá un grupo de pacientes de difícil control que serán los pacientes que tendrán que llegar a estos grupos multidisciplinares de trabajo que tomarán las decisiones sobre si son candidatos o no de denervación renal. Entonces, les traigo las posturas de las diferentes agencias internacionales con respecto al tratamiento de estos pacientes y vemos los primeros que son la Sociedad Europea de Hipertensión, en donde vemos que la evidencia soporta el uso de la terapia de denervación renal y que definitivamente es un procedimiento endovascular seguro que tiene bajo riesgo de efectos adversos y que va a generar eficacia en términos de reducción de presión arterial sistodiastólica, pero especialmente sistólica, y que no es la única terapia que nosotros podemos ofrecerle a los pacientes. Y esto también es muy importante. Estos pacientes deben estar tratados adecuadamente, deben recibir las dosis óptimas de los medicamentos y una vez nosotros observemos que estos pacientes o no han respondido a la terapia o necesitan una mayor estrategia para poder lograr una adecuada adherencia, es cuando nosotros vamos a plantearles los procedimientos de denervación renal. De ninguna manera lo que estamos buscando es quitarles el tratamiento antihipertensivo y denervarlos para controlar su presión arterial. Estamos buscando hacer una terapia aditiva para que estos pacientes logren un adecuado control de las cifras tensionales. Lo mismo nos dice la Sociedad Europea de Hipertensión. En su posición dice que es una opción segura basada en la evidencia, que puede ser un tratamiento adicional a los medicamentos antihipertensivos y que definitivamente debe ser en una decisión compartida de un grupo de trabajo en el cual se tomen decisiones con respecto al tratamiento de los pacientes para lograr los objetivos que disminuyan morbimortalidad. De la misma manera, también tenemos las guías de la Sociedad de Cardiología, en donde la hipertensión arterial en nefrología pues hace un punto muy importante de valor. Estos son pacientes que realmente están muy bien monitorizados por los nefrólogos y definitivamente la falta de progreso en el control de la hipertensión pues empeora la enfermedad renal, y ellos ponen definitivamente un punto muy importante en el cual dicen que tratar esa hipertensión no controlada va a disminuir el riesgo de que estos pacientes progresen a falla renal. Estas son las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. Definitivamente también hay un paper de postura en donde con un equipo multidisciplinar se pueden tomar decisiones sobre el manejo de la hipertensión resistente no controlada. Son muy enfáticos en la importancia de descartar la hipertensión arterial secundaria, evaluar correctamente estos pacientes y definitivamente tomar decisiones compartidas con los diferentes grupos de trabajo para generar el beneficio clínico a favor de la denervación renal, con un punto adicional en el cual disminuyen el riesgo cardiovascular de estos pacientes, teniendo en cuenta los efectos adrenérgicos que produce la terapia sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué pacientes nosotros debemos considerar para denervación renal? Y ya para terminar y como conclusión, definitivamente los pacientes con hipertensión arterial no controlada, a pesar de la prescripción de terapias basadas en las guías, obviamente pacientes que estén correctamente tratados y que no estén bien controlados,
controlar o demostrar ese mal control de las cifras tensionales con un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, buscar secundarismos, que es muy importante. Recuerden la importancia de descartar en estos pacientes hiperaldosteronismo primario principalmente. Una de las grandes causas, cuando éramos chiquitos nos enseñaron que estenosis de la arteria renal era la primera causa de secundarismo. Eso realmente ha cambiado muchísimo con el tiempo. Síndrome de apnea obstructiva del sueño y hiperaldosteronismo primario son las dos primeras causas de secundarismo que producen una mal control de las cifras tensionales. También veamos los pacientes y calculemos su riesgo cardiovascular para evaluar cuáles son los pacientes de más riesgo. Probablemente en estos la eficacia de la terapia les genere un efecto muchísimo más contundente, y adicionalmente pues debemos buscar un grupo multidisciplinar con una persona que esté muy bien entrenada para hacer este procedimiento, y obviamente evitar algunas complicaciones que se produjeron en el pasado por inexperiencia o por no experticia de estos intervencionistas que hacían los procedimientos de denervación renal. Pero definitivamente tomar decisiones multidisciplinarias es lo más importante. Entonces, la invitación en las diferentes posturas internacionales es a crear grupos de trabajo en los cuales en las diferentes especialidades donde nosotros vemos pacientes hipertensos, especialmente en medicina interna, endocrinología, cardiología y nefrología, nosotros podamos identificar estos pacientes, obviamente buscar todas estas causas secundarias de hipertensión arterial no controlada, y después de esto programarlos pues correctamente para sus procedimientos de denervación renal. Este es nuestro grupo de trabajo multidisciplinar de la Fundación Santa Fe de Bogotá. En él contamos con todas estas estrategias, contamos con cardiólogos, contamos con medicina vascular de mi parte, medicina interna, medicina familiar, psicología, nutrición, nefrología, endocrinología, cirugía cardiovascular, y por supuesto podemos generarle a los pacientes este ambiente seguro para tomar decisiones con respecto a procedimientos que van a generar un control de la presión arterial. La invitación definitivamente es a tratar a estos pacientes correctamente. La gran mayoría de los pacientes no va a requerir este procedimiento, pero cuando nosotros encontremos un paciente que lo requiera, definitivamente debemos buscarlo, debemos establecer su terapia y debemos hacer el procedimiento para poder evidenciar cómo esto sí genera unos efectos muy positivos sobre las cifras de presión arterial no controlada, y obviamente en algunos de los casos podemos retirar alguno de los medicamentos que genera la inapropiada adherencia a este tratamiento farmacológico. Yo les agradezco mucho su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Montenegro por la excelente presentación. Y vamos a continuar con el orden del día. Y a continuación tenemos una charla muy importante acerca de la costo-efectividad de la denervación renal. Y este es un aspecto pues muy relevante porque nos atañe también el control de lo que es la parte administrativa de lo que significan las terapias que implementamos. Tenemos con nosotros al doctor Juan Telles, que es un médico especialista en gerencia hospitalaria, especialista en auditoría de calidad y en economía de la salud, con más de 11 años de experiencia en el sector asegurador y 8 años de experiencia en el área de economía de la salud, experto en desarrollar y adaptar modelos y evaluaciones económicas. Así que vamos a tener una perspectiva muy interesante en este tema.
Ah, qué maravilla. Bueno, muy buenos días a todos, muy honrado también de poder participar en este evento. Muchas gracias por la invitación. Doctora, excelente presentación. Yo traía un poco de recorderis al principio de mi presentación sobre muchos temas que presentó la doctora, voy a tratar de no repetir, pero como decía el doctor, pues la denervación renal llega a Colombia y sabemos que tenemos un sistema de salud en este momento muy comprometido. Cuando llegan estas terapias nuevas de alto costo, nosotros tenemos que ser también conscientes de cuidar el sistema, la doctora lo acaba de decir muy claro, no todos los pacientes resistentes van a aplicar para esto, no es que vamos a llegar a atacar a los aseguradores con órdenes de este procedimiento, pero en el que sí lo necesita, es importante poderlo justificar desde el punto de vista económico. Entonces, mi presentación, la primera parte era hacer como un recorderis y ciertas cosas que no dijo la doctora sobre la terapia y pasamos ya a los modelos económicos que, como les digo, pues en nuestra práctica diaria dependemos de que las EPS nos aprueben o no las cosas y, como les digo, lo más importante es tener herramientas en las instituciones para soportar precisamente el uso de estas terapias que pueden ser costosas y que estamos conscientes de que tenemos que cuidar nuestro sistema de salud. Entonces, ya la doctora habló de la incidencia, los pacientes que no están controlados, yo también traía pues algo similar, ¿por qué no se toman los medicamentos? En el tema de la denervación renal, entonces, el caso del catéter Spiral es una radiofrecuencia, es una denervación por radiofrecuencia, donde lo que hacemos es interrumpir la señal simpática hiperactiva entre los riñones y el cerebro, lo cual va a disminuir la presión arterial. Yo aquí traía un videito, pero no, a ver si lo puedo activar desde aquí. El procedimiento de denervación renal, pues ustedes que son los expertos, los hemodinamistas, pues es un catéter que tiene forma espiral cuando se libera dentro de las arterias renales, esto mediante energía de radiofrecuencia, entonces lo que hace es una ablación de esos nervios simpáticos. La denervación se debe realizar en todas las arterias, en las 3 renales y si hay accesorias también para poder abarcar la mayor cantidad entonces de esta actividad simpática en el riñón, que al final es la que nos va a modular la respuesta de disminuir la presión arterial. ¿Y por qué dura la denervación renal? También es otra pregunta. Venga, ¿y eso cuánto va a durar? ¿1 año, 2 años, 3 años? Nosotros tenemos un estudio que se llama el GSR, el Global Simplicity Registry, donde ya llevamos más de 3.900 pacientes y la causa histológica es que esos nervios donde estamos haciendo la ablación, pues los renales que llevan este sistema simpático, pues no son mielinizados y en los estudios histológicos que se han hecho en los pacientes hasta 3 años que llevamos, pues la denervación al romper estas fibras, pues siguen como tal y no en el nervio mielinizado donde pues lógicamente ya se pueden recuperar, se pueden regenerar. Pero entonces en estos nervios no mielinizados que son los renales no hay regeneración, por lo tanto es un procedimiento que a los 3 años que llevamos pues sigue teniendo efecto. Los pacientes en los que son candidatos, la doctora los explicó muy bien, tenemos muchos estudios, también la doctora lo explicó muy bien, donde se ha evidenciado disminuciones importantes de la presión arterial. Esto sí voy a hacer énfasis porque es muy importante en la presentación del valor económico, como ven en los distintos estudios sin medicamentos, con medicamentos y en el registro del mundo real que se está llevando, pues hay diferencias de 10 hasta 20 milímetros de mercurio en las presiones arteriales, o sea que dependiendo del grupo y de los pacientes, hay una disminución significativa. Y esta disminución significativa también se ha visto en los distintos grupos de pacientes con distintas patologías, en pacientes diabéticos, falla renal, en pacientes ancianos, con stroke, etcétera, pues se ha visto también unas disminuciones significativas. Y la tasa de eventos adversos, como ven acá, el procedimiento es muy baja, casi cero, 0.4% de eventos adversos, o sea que es un procedimiento muy seguro para los pacientes, relativamente seguro. Y cuando sale el paciente del procedimiento no hay que anticoagular, no hay que hospitalizar, no hay que hacer como tratamientos adicionales por el procedimiento, pero lo más importante sí es hacer un mapa, como lo dijo la doctora, para poder mirar si podemos desmontar algún medicamento, seguir igual con la terapia y, lógico, seguir en el programa de hipertensión de la EPS, no que porque me hice la denervación ya sigo solo sin ningún control, hay que seguir en los controles lógicamente crónicos.
Y en Colombia, la doctora también dijo, la prevalencia de esta enfermedad es muy alta. En el mundo son muchos pacientes y en Colombia podemos tener 608.000 pacientes epidemiológicamente hablando con hipertensión resistente. Es un volumen importante. Uno le muestra una cifra hasta una aseguradora y me dice, entonces usted me va a mandar 608.000 denervaciones. Clarísimo que no, esto es un tema epidemiológico, pero va a haber, como decía la doctora, quienes sí la necesitan verdaderamente. Si hacemos una disminución de la presión arterial con el estudio de seguimiento que se esté haciendo a estos pacientes, que es el GSR a 3 años, se disminuyen los eventos cardiovasculares mayores, 31 a 45 eventos cardiovasculares mayores evitados por cada 1.000 pacientes tratados en 3 años que lleva el seguimiento. Entonces, en disminuciones de eventos cardiovasculares mayores, stroke y mortalidad cardiovascular, hay un impacto muy importante de esta terapia. Y este es un estudio donde basamos nuestra evaluación económica y nuestra calculadora de costos que les voy a mostrar. Es un metaanálisis y revisión sistemática publicada en Lancet en el 2016 que dice que si yo bajo 10 milímetros de mercurio más la presión arterial, disminuyo los eventos coronarios en un 17%, los ACVs hasta un 27%, la falla renal, como también lo explicó la doctora, que al bajar la presión evitamos que progrese por esta patología, 28%, y la falla cardíaca, un 28%. ¿Qué hicimos nosotros? Esto primero que les voy a mostrar se llama una calculadora de costos, no es un estudio de costo-efectividad, que es el que voy a mostrar al final. La calculadora de costos es simplemente rápidamente analizar y decir, lo que evito me iguala a lo que hago en temas monetarios. Aquí no estoy hablando de costo-efectividad. Entonces aquí calculamos cuáles son los costos, no se vayan a asustar que vayan a decir, uy, que son 15 millones, ¿en dónde? No, son temas de manuales tarifarios conservadores para poder tener universalidad en el que lo quiera revisar de dónde lo sacamos. Un evento coronario agudo en Colombia a hoy, con manuales tarifarios y negociaciones de hoy, en promedio puede costar 15 millones, puede costar, ¿no? Un stroke en el evento agudo 37 millones, teniendo en cuenta los que van a trombectomía y los que solo pasan con trombolisis. Falla cardíaca ponderada de todos sus estadios 32 millones de pesos y falla renal en todos sus estadios ponderados 120 millones de pesos. ¿Qué evita entonces la denervación renal? Puede evitar, como miramos ahorita, los eventos que acabamos de sacar en los porcentajes cuando se disminuye más de 10 milímetros de mercurio, eso nos da que en la vida del paciente evitamos 55 millones de pesos. Si lo llevamos, ¿por qué en la vida de los pacientes? Lo mismo que lo voy a mostrar ahora en el estudio económico de costo-efectividad, porque la presión arterial es para toda la vida, esto no la cura, como tampoco la curan los medicamentos, entonces estas evaluaciones económicas se hacen, como dicen pues en inglés, lifetime, por toda la vida del paciente. Y en 10 pacientes son 556 millones de pesos. En 10 pacientes estas terapias posiblemente evitadas con el riesgo relativo que disminuimos son 556 millones de pesos, pero en 10 pacientes la denervación nos cuesta 350, 400 millones de pesos. Hay una diferencia positiva de 206 millones de pesos por paciente de 20. Como les digo, esto es una calculadora de costo. Aquí yo no les estoy diciendo que es costo efectivo o no, se puede usar en Colombia o no, pero si la hacemos así con este tema económico de calculadora, pues es una terapia que uno diría, bueno, lo que evito con lo que cuesta. Pero entonces, por eso, este estudio es muy imperfecto, no tiene todos los costos que te deben cargar al estudio, como las consultas, las idas a urgencias, las discapacidades, las incapacidades, etc. Por eso entonces sale la necesidad de que en Colombia la denervación renal, entonces adaptamos un modelo económico donde basados en los resultados del estudio Spiral HT8-ON queríamos ver si esta terapia, teniendo en cuenta el umbral de costo-efectividad de 3 veces el PIB per cápita de Colombia, se podía usar o no en Colombia y si las EPS iban a encontrar un resultado de costo-efectividad o no. Entonces el objetivo era demostrar si la denervación renal como tratamiento complementario para la hipertensión arterial no controlada o resistente era costo efectiva en nuestro sistema de salud colombiano. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tuvimos un comparador, comparamos 2 estrategias, pacientes con medicamentos solos y pacientes con medicamentos y denervación renal, bajo un modelo de Markov de progresiones de la enfermedad. Esto es un modelo que se utiliza para evaluaciones económicas. Y el enfoque era entonces tener los cambios relevantes en las morbilidades, calidad de vida, costos específicos de manejo y al final la costo-efectividad.
¿Qué tuvimos en cuenta en los costos? Lógicamente el detalle de costos de lo que vale la denervación en Colombia, lo que cuesta un accidente cerebrovascular agudo y el seguimiento, un infarto, lo que cuesta el manejo agudo y el seguimiento, lo que cuestan las anginas estables e inestables, los costos de la falla cardíaca, de la falla renal y, lógico, de la hipertensión refractaria en nuestro país. Entonces tuvimos la comparadora, entonces, como les decía, era de denervación con mejor tratamiento médico versus tratamiento médico solo. Tuvimos en cuenta muchas variables que podían afectar el resultado, si era obeso, la edad, si tenía comorbilidades, el sexo, etcétera, que son todas estas, si fumaba, si no fumaba, para tener todas las variables posibles según el tipo de paciente. Y al final, ¿qué nos dio el estudio? Entonces, la denervación tuvo una ganancia de 0.37 QALYs, que son los años de vida ajustados por calidad, lo cual nos da un ICER de $11.000 y el umbral de costo efectividad para Colombia para el 2024 por 3 veces el PIB per cápita son $23.000 y un PIB per cápita son $7.900. ¿Qué significa el ICER de 11.000? Que para ganar un QALY de un año de vida ajustado por calidad cuesta $11.000 con esta terapia, pero el umbral son 23.000, o sea que está por debajo, esta terapia quedó por debajo de 2 PIB per cápita del país. Yo sé pues que esto son términos de economía de la salud, pero lo que quiere decir esto en conclusión es que la terapia es costo efectiva en Colombia, o sea, de acuerdo a todo lo que evita tener una presión no controlada, que ya nos lo explicó muy bien la doctora, todas las comorbilidades que puede llevar, tener un paciente descompensado, descontrolado, no adherente, este estudio demuestra que con lo que cuesta la denervación, pero lo que cuestan todas esas complicaciones en el largo plazo de los pacientes, se compensan para poder tener una aprobación de la terapia por parte del sistema colombiano y de acuerdo a nuestra situación económica, porque un PIB per cápita de 7.000 comparado con el de Estados Unidos, de Europa, es muy bajo. ¿Sí? Colombia, el PIB per cápita sigue siendo de los más bajos del mundo. Entonces, en conclusión, este estudio que demuestra que tenemos una disminución de riesgo relativo cuando usamos la denervación en los pacientes resistentes de 28% de infartos, 20% de ACVs, disminuimos un 12% de infartos, 28% de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica 11%, enfermedad renal 4%, enfermedad cardiovascular 14% y Alzheimer un 6%. Ganamos entonces 0.37 QALYs con un costo incremental de $4.100, lo cual nos da un ICER de 11.000, que es lo que se gasta en Colombia por aumentar un QALY o un año de vida ajustado por calidad, con un umbral de 23.750, que como les decía es costo efectiva. Este estudio, esta es la publicación que se hizo del estudio en ISPOR, donde se hizo más o menos en abril-mayo de este año, que fue en Montreal, Canadá. El que quiera pues mirar más a profundidad el tema, ahí está la publicación. Y otra cosa que les quería decir, todos los estudios económicos en el mundo que se han hecho de denervación renal en los distintos sistemas de salud, porque en todos son distintos, han sido una terapia altamente costo efectiva o costo efectiva. En Colombia tiene un código CUPS, que este es el técnicamente adecuado para usarlo, en caso de que se vaya a pedir pues por las instituciones a las EPS, y es una terapia que está financiada por recursos de la UPC, o sea, es una terapia que está en nuestro plan básico de salud, está en el PBS. Y eso era todo lo que traía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Telles, por la visión económica que es tan importante, sobre todo en un país de recursos limitados como Colombia. Quiero recordarles a todos que vamos a tener al final un tiempo para preguntas, 40 minutos de preguntas, o sea que por favor anoten y así al final podemos hacerlas. Siguiendo con el programa, tengo el gusto de presentarles al doctor Camilo Arana, que nos va a hablar del manejo de lesiones calcificadas.
Bueno, el doctor Camilo Arana es conocido aquí en la Fundación Valle de Lili. El doctor Camilo Arana es internista, cardiólogo intervencionista y trabaja en la Clínica del Occidente aquí en Cali. Muchas gracias, doctor Arana. Gracias, Fernando, por la invitación. Gracias al grupo de Hemodinamia, a mí y a la doctora. Ayúdame aquí, por favor, conectando esto. Aquí se metió esto. Okay. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es para mí un placer venir aquí al hospital que me formó, que me educó y que me acogió por muchos años trabajando. Tengo muy buenos amigos y compañeros de trabajo aquí. El tema que me corresponde es el manejo de lesiones calcificadas, coronarias. Entonces, en los próximos 15 minutos les voy a dar un enfoque de qué hacemos con las lesiones calcificadas hoy en día en términos de la intervención o de la cardiología intervencionista. Realmente, una lesión calcificada, como pueden ver, hay una arteriografía coronaria. Inicialmente en la arteriografía, antes de inyectar con medio de contraste, muchas veces podemos encontrar la lesión calcificada o ver el calcio a simple vista. Hay ocasiones en que no podemos ver el calcio a simple vista y tenemos, como vamos a ver más adelante, otros métodos que nos ayudan para el diagnóstico de la lesión calcificada. Pero definitivamente hay dos grandes desafíos muy grandes en la cardiología intervencionista y es cuando encontramos lesiones tortuosas. Tortuosa quiere decir que es una arteria con mucha angulación o con muchas curvas. Ustedes entenderán que si la arteria tiene muchas angulaciones o curvas, el bajar dispositivos tipo balones o stent, cuando hay demasiada curva, es muy difícil. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es la tortuosidad de las arterias. Y el segundo problema grande que tenemos, como vemos en esta tomografía de una coronaria, es la calcificación. Por razones obvias, cuando la arteria tiene demasiado calcio, por la misma razón, el volumen de los balones o de los stent no pueden avanzar o no pueden ser pasados a través del calcio porque simplemente el calcio no lo deja pasar. Entonces, desde el punto de vista técnico, es un desafío la aparición de calcio o el manejo de lesiones calcificadas. Con el tiempo se han ido desarrollando diferentes herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas para el manejo de la lesión calcificada. Ahí les traigo una foto simplemente de los dos herramientas de diagnóstico para ver cómo está el calcio en términos de si es un calcio que está alrededor de toda la arteria, o sea, rodeando todo el vaso. Nos ayuda también a determinar el OCT, por ejemplo, el espesor del calcio, o sea, el grosor del calcio y los ángulos o la longitud del calcio y la profundidad del calcio. Todos estos elementos diagnósticos, tanto el OCT como el IBUS o la ecografía intravascular, nos permiten ver mucho más claro o planear de una forma más efectiva la intervención que vamos a realizar. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que tratamos de manera convencional y por razones de su anatomía con extremadamente gran cantidad de calcio no podemos abordar terapéuticamente o de manera fácil a este paciente, contamos primero con elementos diagnósticos como llaman las imágenes. El de arriba es el OCT, el de abajo es el IBUS, que nos van a permitir hacer una planeación estratégica mejor del procedimiento. Hoy en día la enfermedad coronaria es algo mundial, está en todo el mundo. En el hemisferio norte se hacen más intervenciones que en los hemisferios sur, pero aproximadamente hay 4 millones de angioplastias, esta estadística es del 2023, 4 millones de angioplastias en el mundo, y hay situaciones que hacen que estas arterias estén más calcificadas o no, como las van a ver en el recuadro de abajo.
el cuadro de abajo, hay situaciones como la edad avanzada, el tabaquismo, la hipertensión, la hiperlipidemia, la enfermedad renal crónica, hacen que las arterias se nos calcifiquen más. Y hay diferentes grados de calcio o hay diferentes cantidad de calcio en las arterias que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué es un desafío el calcio? Y quizás esta es una de las diapositivas más importantes por las que pueden entender por qué tenemos que tratar muy bien el calcio antes de ir a poner un stent. Lo vamos a ver en esta diapositiva claramente. La primera es lo que llamamos nosotros la aposición incompleta del stent. Si abrimos una arteria coronaria con un balón y después colocamos un stent, este es un corte transversal de la arteria. La parte amarilla que ven ustedes afuera es el diámetro de la arteria y la parte moradita, el círculo moradito, es el stent. Ese es un stent que quedó mal apuesto o que no se adherió o no se pegó completamente a la pared del vaso. Y obviamente ustedes entenderán que este espacio que queda entre la pared del vaso y el stent que no estuvo completamente apuesto, pues va a favorecer la trombosis, principalmente la trombosis aguda, subaguda y finalmente va a terminar con un procedimiento pues que va a fallar, el vaso nuevamente se va a tapar. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, que colocamos mal el stent, lo dejamos mal apuesto, ¿y por qué mal apuesto? Porque la gran cantidad de calcio no logró que el stent expandiera adecuadamente. Es un problema para el resultado final. El segundo cosa que podemos entender y ver es la subexpansión. El calcio también hace que un stent que era de un diámetro de 3 milímetros, por ejemplo, aquí en este caso el vaso es amarillo y el moradito es el stent, un stent de 3 milímetros no logramos abrirlo a 3 milímetros, sino que quedó en 2.5. Eso también genera un espacio entre el stent y la pared del vaso que va a favorecer la trombosis y el resultado final desastroso para el paciente. Y el tercer problema al que nos enfrentamos cuando tenemos gran cantidad de calcio es la disección de borde, o sea que dilatamos con un balón y el calcio hace que se nos diseque o se nos rompa la arteria y si no quedamos completamente cubiertos con un stent de manera adecuada, pues va a favorecer el resultado final del tratamiento del vaso. Este es el corte transversal y aquí está esquematizado de manera longitudinal lo que corresponde a una no aposición completa, a una no expansión completa y a la disección de borde o disección de segmento distal. Esos son los tres problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a una lesión muy calcificada que no tratamos adecuadamente y vamos a colocar un stent y lo dejamos mal expandido o mal aposicionado. Finalmente eso va a redundar en un tratamiento final inadecuado. ¿Cuál es el objetivo primario cuando tratamos una lesión calcificada? Lo que hacemos realmente inicialmente es tratar de despulir, o sea, abrir y romper la mayor cantidad de calcio con los dispositivos que tenemos. Hoy en día hay muchos elementos para tratar estas lesiones calcificadas. Vamos a hacer ahora un repaso de los tres más importantes o los tres que usamos más frecuentemente, pero básicamente lo que uno busca es abrirle espacio para que cuando usted coloque el stent quede completamente abierto y completamente aposicionado. Ese es el objetivo primario para evitar una lesión o una target lesion reconstrucción fallida final. El calcio puede estar distribuido de maneras muy diferentes y por eso al principio les conté que cuando nos enfrentamos a una lesión calcificada, generalmente las lesiones muy calcificadas en la angiografía convencional podemos verla y vemos el túnel del calcio o la pared de calcio y sabemos si es una pared delgada, gruesa, si es doble capa de calcio, triple capa de calcio. Vemos a veces los nódulos de calcio que son como protuberancias de calcio o volcanes de calcio entre la arteria, pero definitivamente el OCT y el IBUS nos permite planear de una manera más eficaz cómo enfrentarnos a ese procedimiento. Porque el calcio puede estar, como en este esquema, este es un dibujo realmente, el calcio puede estar de manera circunferencial y en diferentes profundidades, puede estar en una sola pared o puede estar como en este caso, esto es lo que llaman un nódulo de calcio, que es como una protrusión o un volcán de calcio que sale hacia la pared del lumen. Y cada una de estas formas de calcio que nos podemos dar cuenta a través de las imágenes nos da una guía de qué terapéutica o qué mecanismo vamos a hacer para tratar de vencer ese calcio. Bueno, en el mundo hay muchos dispositivos, voy a hablar de los tres principales que disponemos en Colombia.
Hay otros 2 dispositivos que no se tienen en Colombia, que no los usamos por alto costo, pero básicamente nosotros disponemos de 3 herramientas para tratar el calcio. La primera es el balón OPN, que realmente estuvo hace muchos años, no le paramos muchas bolas y en los últimos 3, 4 años ha cogido bastante furor y bastante fuerza. Es básicamente un balón de angioplastia convencional que tiene un revestimiento especial y que nos permite inflarlo o darle una presión muy alta. Estamos hablando de presiones de 30, 35, 40 atmósferas, cuando normalmente un balón de angioplastia convencional lo inflamos a 12, 15, 18 atmósferas máximo para no irlo a romper. Estos balones OPN permiten inflaciones dentro de la arteria hasta de 40 atmósferas, con bastante seguridad para no ir a romper la arteria. Eso va a producir una fractura en el calcio, un rompimiento en el calcio. Ese es el primer elemento terapéutico. La segunda, y sí es viejo, pero también llegó recientemente a Colombia, es la aterotomía orbital, que es muy similar a una aterotomía rotacional o a un RotaPro, pero la Oliva actúa de manera diferente a la del Rotablator. Y el tercer elemento, y el más antiguo y el que usamos hace más de 20 años, es la aterotomía rotacional, el antiguo Rotablator, hoy llamado RotaPro. Estos son los 3 elementos con que contamos hoy en día para tratar lesiones calcificadas en el laboratorio de cateterismo. Existen otros que no los menciono, como el Shockwave y el láser, porque definitivamente no contamos con esa tecnología en muchas de las instituciones de Colombia. Estos son los 3 más usados por nosotros. Vamos a hablar cortico como para que conozcan qué es cada uno de ellos. El primero es el Orbital, dispositivo de la casa Abbott, y el Orbital es esto. Es una oliva, así la describen ellos. Esta es la oliva montada sobre una guía, y esta oliva hace movimientos de rotación y además de desplazamiento a través de todo el vaso, produciendo como un canal para que pueda pasarse la lesión calcificada, produciendo despulimiento de la arteria y como hacer un lijado del vaso de la arteria calcificada para después poder dilatar con un balón y colocar el stent. Este es el dispositivo llamado Orbital, que es de Abbott. Hay muchos estudios que respaldan su uso a través del mundo, los estudios Orbit básicamente. El segundo dispositivo del que vamos a hablar es un balón OPN, quizás hoy en día el más usado por nosotros en términos de que es muy fácil de usar, requiere menos parafernalia, requiere menos preparación, es más fácil, más rápido y desde el punto de vista de costo-efectividad más útil. Es un balón, como ya les dije, que simplemente como los balones convencionales tiene mucha mayor capacidad de inflado de presión y rompe la pared de calcio del vaso. Llaman balones OPN. Y el más antiguo y que usamos hace mucho tiempo también es la aterotomía rotacional o Rotablator o RotaPro hoy en día, similar al dispositivo Orbital, con un mecanismo de acción diferente al del Orbital en el sentido de que este hace un lijado de la arteria de adelante hacia atrás y no tiene el efecto gravitacional o orbital que tiene el Orbital, pero también es un dispositivo muy efectivo, digamos que en términos prácticos un poco más costoso porque hay que usar más olivas, como pueden ver en este caso tenemos olivas de 1,25 hasta 2,5 milímetros de diámetro, entonces va a depender del tamaño del vaso, el tamaño de la oliva, mientras que en los otros dispositivos probablemente con un solo dispositivo vamos a tener para abrir la arteria. Entonces, en términos generales lo que usamos es, nos enfrentamos a un paciente con una lesión muy calcificada que no podemos tratar de manera convencional, planificamos inicialmente hacer una imagen de la imagen intracoronaria para ver la anatomía y ver el calcio cómo está distribuido y podemos escoger cualquiera de estos 3 métodos para tratar de lijar, abrir, romper y fracturar este calcio para poder colocar finalmente el stent. Aquí les traigo un ejemplo práctico de lo que hacemos. Básicamente, quiero que vean, esta es una coronaria derecha muy calcificada, el calcio está, ahí se ve, antes de inyectar el medio de contraste, se ve la pared de calcio en este sitio, el doble contorno de calcio en esta parte de acá. Aquí está
el resultado del procedimiento cuando lo estamos haciendo. Vemos cómo en la esquina superior, aquí estamos inflando un balón convencional. En la de la mitad, perdón, estamos viendo cómo en la de la mitad, en esta imagen de la mitad, el balón, que inicialmente lo enfocamos con una angioplastia convencional, el balón no logra abrir o no logra romper la placa de calcio. Vean cómo el balón queda como una cinturita, como un corbatín. El calcio hace que el balón no expanda, entonces es lo que llamamos una angioplastia no exitosa, no logramos abrir esa arteria con esos balones. Este procedimiento se hizo en una institución que no teníamos el dispositivo para hacer la terotomía. Entonces, al día siguiente se trajo a otra institución donde sí contábamos con el dispositivo para hacer la terotomía. Suspendimos el procedimiento porque definitivamente con el balón convencional la arteria no abrió. Lo llevamos al día siguiente, 2 días después, a otro procedimiento. Entonces, lo primero que hicimos fue una imagen. Esta es una imagen de este paciente, esta es una OCT. En el OCT van a tener básicamente 2 imágenes. La imagen longitudinal del vaso, o el perfil del lumen, que le llaman, que es el vaso a lo largo, o sea, este es el vaso estirado, la longitud del vaso en una pantalla. Y en la parte de arriba vamos a ver imágenes tangenciales del vaso, o sea, cortes como de manzana del vaso. Y nos va a mostrar el OCT básicamente varias cosas. Nos va a mostrar la placa de fibroateroma, cómo se está viendo. En este punto nos va a mostrar, por ejemplo, ahí nos está mostrando el grosor de la placa de calcio, el grosor del calcio que se ve en el OCT, se ve como una imagen libre o una imagen negra, libre de la luz. En este caso, acuerden que intentamos hacer una angioplastia con balón inicial, el balón no rompió la placa de calcio, pero sí produjo una disección de todo el endotelio. Entonces, una vez teniendo imagen completa del procedimiento, usamos uno de los 3 métodos que les describí y en este caso decidimos usar aterotomía rotacional o RotaPro o RotaBlator. Entonces aquí lo que se hace es, se pasa una guía de angioplastia a través de la lesión. En la segunda ven el aterótomo o el RotaBlator, la oliva de punta de diamante a través del calcio, rompiendo el calcio, como puliendo el calcio, hasta que finalmente logramos ver que la oliva pasa completamente. Quiere decir que el calcio no desaparece completamente, lo que hace uno es un despulimiento y fractura del calcio para permitir después de colocar la oliva de RotaBlator, inflar un balón para hacer un remodelamiento positivo o poder aplastar ese calcio, que es lo que estamos haciendo en la imagen de arriba. Si recuerdan, la primera vez que intentamos hacer esto con un balón, el balón no abrió completamente. En esta imagen, ya después del RotaBlator, que despulió todo ese calcio, el balón sí expandió completamente. El balón en la parte distal y en la parte proximal. Esta es una angiografía post-balón o vasoangioplastia con balón, para finalmente decidir poner 2 stents, un stent distal, que es el primero, y un stent más proximal en overlapping, o sea, unidos desde los bordes. Después de colocados los stents, ya que tenemos la imagen o pues tenemos la disponibilidad de hacer imagen, hacemos una imagen que nos va a permitir ver si el stent quedó bien colocado o no. O sea, si eso que vimos al principio de mala posición o mala expansión del stent se está cumpliendo o no. Aquí tenemos una imagen de OCT posterior al implante del stent. Vemos cómo ahí está la parte distal, esto va siempre de distal a proximal. Ahí empezamos a ver la sombra que produce el stent, son esas marquitas negras. Y el equipo nos va a decir, el equipo de manera automática nos va a decir si estamos bien expandidos o no bien expandidos el stent. Ahí se mostró una disección, cómo hay protrusión de placa, nos da mucha información acerca del stent. En la segunda imagen vemos cómo hay en la parte proximal una falta de posición completa del stent, de expansión completa del stent, perdón, por lo que se decide hacer un balón post-dilatar
que ese es el balón de posdilatación, porque la imagen nos mostró que el stent, a pesar de que habíamos hecho aterotomía rotacional, balón, expandir el stent, no quedó completamente expandido, perdón. Por eso hacemos posdilatación proximal y finalmente vemos, después de la posdilatación proximal, hacemos otra imagen de recorrido con OCT a la parte proximal que nos demuestra que la expansión mejoró. Para tener este resultado final, que es dos stent en el tercio proximal y medio de la coronaria derecha. Y esta era la última diapositiva, no sé, las preguntas van a quedar al final. Muchas gracias. Bueno, y siguiendo con la programación de la mañana, tenemos la conferencia de manejo integral de la estenosis aórtica a lo largo de la vida, a cargo del doctor Luis Marroquín, que nos acompaña de México. Él es médico hemodinamista y profesor en el Instituto Nacional de Cardiología con un máster en cardiología estructural por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Entonces le damos una cordial bienvenida al doctor. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en Colombia. La verdad es que siempre es un recibimiento, una calidez bastante buena. He venido en el último año 3 veces a Colombia a dar alguna presentación y siempre es muy buen recibimiento, es muy buen nivel académico de los cardiólogos colombianos y pues espero que les parezca interesante esta presentación de manejo integral de la estenosis aórtica a lo largo de la vida. Es lo que en inglés se le ha conocido como Lifetime Management de la estenosis aórtica. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, esta sería la imagen que daría un poco el resumen de a qué es a lo que nos referimos de lifetime management del paciente con estenosis aórtica, sobre todo con ese sesgo del paciente que va a TAVI. Voy a mencionar solo alguna de ellas por cuestión de tiempo, pero en general se enfoca en todos esos esfuerzos en el momento en el que uno piensa en ponerle una TAVI a un paciente con estenosis aórtica. No es solo el hecho de ponerla, resolver la estenosis aórtica y olvidarte de ese paciente, sino la verdad es que cada vez tratamos pacientes más jóvenes, pacientes con riesgo más bajo, y es muy probable que ese paciente que le pusiste una TAVI vaya a regresar contigo. Entonces, muchas veces la decisión que tomas al momento de poner una TAVI es un problema tuyo a 10 años, a 15 años, a futuro. Entonces, esto se centra en que cuando uno tome la decisión de qué válvula ponerle al paciente con estenosis aórtica en el momento que lo conoce, hay mucho que ver con pensar en el reacceso coronario, en la tasa de marcapasos, en la incidencia de fuga paravalvular, en la hemodinámica, en los gradientes y sobre todo en la durabilidad de la válvula. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos
concierne cuando pensamos en TAVI para el paciente con estenosis aórtica. Hay muchos puntos, pero creo que es bueno empezar desde este punto de vista. El primero es pues la edad de nuestro paciente. O sea, cuando uno le pone una TAVI a un paciente de más de 80 años, es probable que ese sea el único implante de TAVI que va a tener, porque por la esperanza de vida es muy probable que no regrese o que el paciente viva menos de lo que va a vivir su TAVI, ¿no? Es el escenario más común. El segundo es cuando tratamos a un paciente que está en los 60s, ahí es muy probable que sí regrese. Entonces ahí es conveniente tal vez involucrar al cirujano y tomar la decisión de si primero TAVI y después cirugía, o primero cirugía y después TAVI, o TAVI y después TAVI, dependiendo de muchos factores que vamos a ver más adelante. Y el peor escenario de todos es el paciente que llega muy joven, en los 50, seguramente con anatomía bicúspide, que hizo que llegara muy temprano, porque es probable que vaya a requerir en algún momento de su vida 3 intervenciones. Entonces, piensas, el paciente está en una etapa muy productiva, no lo vas a someter a cirugía cardíaca, entonces le pondrías TAVI. La segunda intervención sería explante de TAVI para poner una prótesis biológica quirúrgica, y después una tercera intervención de valve-in-valve TAVI. Esto es raro, pero cada vez vamos a ver pacientes así. Y lo que tenemos que enfocarnos es, sobre todo en la hemodinámica, el impacto que tiene la durabilidad de las valvas, preservar el reacceso coronario. Si es una sola TAVI, pues tal vez pierde fuerza, pero si pensamos en un paciente que va a tener en algún momento en su cuerpo 3 stents biológicos, sea percutáneos o quirúrgicos, pues eso ya empieza a intervenir en que tal vez las coronarias no van a estar permeables. Y lo segundo es un punto muy importante que voy a mencionar hacia el final, que es cuando yo pongo la primera TAVI. Antes era olvidarte y seguramente no ibas a volver a ver a ese paciente, pero hoy un punto importante es que cuando pones la primera TAVI, deberías en ese procedimiento asegurar la repetibilidad de la TAVI. O sea, yo pongo una TAVI y estoy consciente conmigo mismo que esa anatomía va a ser buena para que en 10, 15 años pueda poner una segunda dentro de ella. Entonces, esos pilares que vimos en la primera diapositiva, yo los centraría en esta unión de círculos, ¿no? del lifetime management. Lo primero es desempeño de la válvula y durabilidad. Lo segundo es acceso coronario y lo tercero es la repetibilidad de la primera válvula. Entonces, un poco extendiendo ese ejercicio que hablaba hace unas diapositivas, depende mucho qué paciente tenemos y qué riesgo quirúrgico tiene según el STS. Entonces, si es un paciente que tiene alto riesgo quirúrgico y tiene aproximadamente 80 años según los estudios Partner, lo más probable es que viva menos de 6 años ese paciente. Entonces, seguramente su válvula va a vivir más que lo que va a vivir el paciente, entonces tal vez no nos preocupa tanto. El paciente que tiene riesgo intermedio, aproximadamente 75 años, su sobrevida es de 7 a 8 años, es probable que fallezca por otra causa antes de que se degenere su válvula, pero cuando es el riesgo bajo, que cada vez tratamos más pacientes así, ese sí va a ser el verdadero problema, porque van a vivir más de lo que va a durar su válvula. Y aquí les pongo justo la imagen. El paciente de 80 años, justo la línea roja continua, significa que la válvula va a seguir funcionando bien cubriendo ese tiempo en el que él le queda de sobrevida. Pero si vamos al paciente joven de 65 años, él va a vivir, según la esperanza de vida de cada país, 15, 16 años más, y su válvula se va a degenerar un poquito antes. Y sobre todo si tomamos en cuenta que el paciente joven que usa más ese corazón, que va a abrir más veces esa válvula porque es probablemente más activo, la válvula se podría degenerar antes. Entonces vamos a enfocarnos en el primer círculo, que es desempeño de la válvula y durabilidad. Entonces hay 4 fantasmas, hay 4 enemigos cuando hablamos de desempeño de la válvula y durabilidad. Lo primero es el deterioro valvular estructural, que esto puede ocurrir siempre años después del implante valvular, y esto se refiere a calcio que degenera la válvula, a daño, a fusión de comisuras, algo que haga que el tejido valvular no funcione bien. Después hay una disfunción valvular no estructural, que esto es, el tejido valvular está bien, pero hay algo extrínseco que no le permite que funcione bien, y aquí es donde entra este famoso mismatch paciente-prótesis, o sea que la válvula que se le puso estaba mal elegida, le quedó seguramente pequeña en relación al área de superficie corporal que tiene el paciente. El tercero es, no lo podemos predecir, la trombosis del paciente, depende de muchos factores de cómo la implantamos, y el cuarto también es impredecible, que es la endocarditis.
Entonces, a lo largo de la presentación les voy mostrando la evidencia que hay y les voy a mostrar algunas diapositivas de Edwards en las que yo intento explicar por qué me parece que la plataforma de balón expandible de Sapien, de Edwards, entra muy bien en esta definición, en este concepto de lifetime management. Entonces, lo primero es entender que los resultados de Sapien han demostrado una utilidad muy buena a lo largo de los años, es decir, no son estudios improvisados, sino hay una serie de partners que han demostrado en los diferentes estratos de riesgo que la válvula funciona. Entonces, la tasa de ictus incapacitante es extremadamente baja, de leak paravalvular también, y de implante de marcapasos es menor al 10%. Si lo comparamos con las autoexpandibles, pues es un excelente resultado. La mortalidad por cualquier causa es 1%. Es la única válvula, como el Partner 3 lo demostró, que es superior a la cirugía cuando se compara con pacientes de riesgo bajo. Todas las demás plataformas demostraron solo no inferioridad. Cuando estos resultados los extendemos hacia 30 días y ya no en el partner, en los pacientes muy seleccionados de los trials, sino en un mundo real, o sea, en registros internacionales, se mantiene esa buena estadística, mortalidad por todas las causas 1.4, ictus incapacitante 1.8 y marcapasos 8.3, o sea, sigue siendo debajo del 10% y el éxito de implante es cercano al 100%. No hay una válvula que tenga estos resultados tan fantásticos. Y cuando extendemos el Partner 3 nuevamente ahora a 5 años, que se publicó hace un par de años, la comparación de deterioro de la válvula, disfunción de la válvula por cualquier causa, es inferior en TAVI versus las válvulas quirúrgicas. La tasa de reintervención es ridículamente baja, 2.2% a 5 años. Entonces, no hay duda de que la válvula Sapien funciona bien, se desempeña bien y tiene buena durabilidad. Y el siguiente punto es el acceso coronario, que aquí es donde entra un poquito ahí a competir y a ganarle a sus equiparables, ¿no? La prevalencia de enfermedad lateral coronaria en los estudios de TAVI históricos es bastante alta. Siempre habíamos pensado que era 50%, o sea, de cada 2 pacientes con estenosis aórtica, 1 va a tener enfermedad lateral coronaria significativa, pero la verdad es que es un poco más que eso. Se acerca a 60, 70, dependiendo del autor. Es decir, nuestros pacientes no es tema menor dejarles clausuradas, digamos, el acceso coronario porque eso ya solo es creencia, que no va a regresar por ninguna manifestación de enfermedad coronaria isquémica. El gran problema es justo que esto es mentira. Es bastante común encontrarte un paciente que se le puso TAVI y que regrese por isquemia coronaria, isquemia miocárdica. Y el problema no es que regrese, sino cómo regresa. 56% de los casos regresa como síndrome coronario agudo. Entonces, si aquí hay algún hemodinamista o alguien ha visto el paciente que llega con un infarto con elevación y tienes que atravesar una evolut mal alineada corriendo porque el paciente se pone mal, pues la verdad es que no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Entonces, no es tema menor, no hay que ignorar el reacceso coronario. Hay factores que alteran, que influencian la probabilidad de que tú puedas canular de forma selectiva una coronaria a través de este tipo de estructuras, ¿no? Anatómico, pues obviamente en válvulas supranulares con celdas pequeñas y mal alineadas en términos de comisura, pues va a ser mucho más difícil. Si son stents cortos o de celdas un poquito más amplias, pues va a ser un poquito más fácil. Ahí este estudio del REACCESS que se publicó en el JACC hace algunos años demostró 3 grandes predictores de que falles para canular las coronarias en un paciente que tiene TAVI. Lo primero es que la relación de la TAVI, o sea, el diámetro de la TAVI en relación al diámetro de los senos de Valsalva sea casi cercano a 1, es decir, que esté muy apretada, que no haya espacio hacia afuera del marco de metal. No se puede generar secuestro de los senos de Valsalva. Lo segundo es que el implante de la válvula sea muy alto. Hace algunos años la tendencia de los implantes de TAVI era lo más alto que puedas, dejar 1 milímetro, incluso 0, con la intención de que el paciente no se bloqueara, o sea, evitar el marcapasos a toda costa. Pero llegó un punto en el que exageramos tanto en dejarlas a 0, al ras del anillo, que extendimos esta neofalda y que llegamos a cubrir tal vez el origen de las coronarias. Entonces, creo que los extremos son malos. Dejarla muy profunda es malo porque se va a bloquear el paciente, pero dejarla muy alta comprometes el reacceso coronario. Y el tercer factor predictor es
que le hayan puesto una Evolut. Entonces, así de claro es que es la válvula más difícil de canular, y sobre todo si está mal alineada. La Evolut FX, que es la nueva plataforma, intenta arreglar un poco esto, pero la verdad es que no lo soluciona tanto como la Sapien. La Sapien, pues, no tienes que ser un genio para entender que es un stent coronario grandote, es corto, es muy raro que sobrepase la altura de las coronarias, y si la llega a sobrepasar, la tercera celda, donde está ahí el número 3, es bastante grande y cabe cualquier catéter. En contra es que hasta este momento no realizamos alineamiento comisural con Sapien, pero en la mitad de los casos, sin planearlo, queda bien alineada, o al menos no mal alineada. La siguiente plataforma de Sapien que aún no sale, Sapien X4, ya va a tener un mecanismo para hacer alineamiento comisural. Un poco más de lo mismo, 2% de riesgo de secuestro sinusal en el futuro. Entonces, si quieres evitar esto a toda costa, Sapien es muy buena opción. Ahora, está esta técnica que se llama basílica, en el caso que tienes la intención de implantar una TAVI dentro de una TAVI, o una TAVI dentro de una válvula quirúrgica, y sabes que las valvas de la válvula nativa van a bloquear la coronaria porque estaba mal alineado. Está esta técnica de basílica, que es lacerar con unas guías de alto gramaje y electrocirugía, el electrobisturí, desgarrar la válvula previa para que se quede abierta esa pequeña ventana y haya forma de accesar a las coronarias. Es una técnica un poquito complicada, pero en algunos casos parece resolverlo, pero no en todos. Y no en todos, sobre todo por esto, porque si la primera válvula no estuvo bien alineada hacia el origen de las coronarias, es decir, estuvo mal alineada, el poste está justo en el ostium del tronco de la coronaria izquierda, pues no tiene sentido hacer un basílica, ¿no? Entonces, de ahí es donde me lleva al tercer círculo, que es optimizar el primer implante para poder asegurar la repetibilidad de la TAVI a futuro cuando se degenere. Entonces, de aquí hay muchas decisiones que pudimos haber hecho mejor o que podríamos hacer hoy para que no nos arrepintamos de nosotros mismos cuando la válvula se degenere en algunos años. Entonces, la elección de la válvula no es tema menor, no es le voy a poner la que yo sé poner, o le voy a poner la que se me hace más fácil poner, o la que hay, o la que me sale más barato, sino realmente deberíamos tener al menos el expertise en una válvula balón expandible, una válvula autoexpandible, y hacerla un poquito traje a la medida para que la repetibilidad se asegure. También hay factores de anatomía coronaria, de profundidad de implante, como bien dijimos, y de alineamiento comisural. Ahora, ¿no sería mejor conocer si es posible hacer TAVI-TAVI antes de que implantemos la primera válvula? Y esto se puede. Hay un estudio que se publicó en Neurointervention hace 3 años que simuló, simulación a través de software especial de tomografía, que uno pone la primer TAVI de forma virtual, se aleatorizó de esta forma, la mitad de los pacientes a una balón expandible, la mitad a una autoexpandible, y después hacia el futuro se hicieron esas adecuaciones para decir qué pasa si tengo una balón expandible y en el futuro le pongo otra balón expandible, es decir, Sapien en Sapien, o Evolut en Sapien, o la combinación al revés, que la primera fue Evolut y la segunda fue Sapien, o la segunda volvió a ser Evolut. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que en el primer escenario en el que yo pongo una Sapien y después una Sapien, en ese escenario es el mejor. Tengo 72.3% de probabilidad de que sí pueda regresar a canular las coronarias y que no tenga que modificar con esta técnica de basílica el tejido valvular previo. Es decir, aseguro el reacceso coronario y la repetibilidad del procedimiento. Cuando hago lo opuesto, o sea, que puso una Sapien y después adentro le puso una Evolut, pues baja considerablemente a 27.7%, ¿no? La probabilidad de que sí haya que modificar ese tejido valvular. Y ahora todavía peor el escenario en el que uno empieza con Evolut y luego pone una Sapien. La probabilidad de que sí requiera hacer basílica es altísima, 91%, y si haces Evolut en Evolut, pues también sigue siendo bastante alta. Entonces creo que este estudio de simulación deja claro que es mala idea probablemente empezar con una Evolut. No digo que la plataforma sea mala, pero probablemente en alguien joven no es la mejor idea empezar con una Evolut. Y ahora, les quiero decir que la Sapien es un sistema valvular que está listo para intervenciones y reintervenciones. Está aprobado para hacer valve-in-valve, valve-in-ring y TAVI-in-TAVI. Fue la primera en el mercado que lo hizo. Y esto es bastante interesante, que los resultados de hacer TAVI-in-TAVI con Sapien, o sea, Sapien-in-Sapien, son muy parecidos, casi idénticos a hacer TAVI en anatomía nativa.
Y ya para terminar, esta es mi última diapositiva, simplemente reportarles este mensaje de tratamiento a lo largo de la vida, Lifetime Management, el enfoque en Life, que la plataforma Sapien 3 Ultra tiene resultados consistentes, 1% de muerte o ictus son estadísticas ridículamente bajas, muy buenas. El Time se enfoca a que es una terapia duradera. Si la Sapien 3 ya era duradera, cuando se le añadió esta modificación del tejido Resilia, va a ser una revolución grandísima, 90% de probabilidad de supervivencia a 5 años y sobre todo el enfoque que les mostré ahorita del manejo cuando va a regresar ese paciente y piensas en TAVI, pues creo que no hay duda en que es el mejor escenario. Muchas gracias por su atención. Bueno, felicitaciones, doctor. La charla muy buena, muy actual. Y quiero invitarlo a usted y a los demás ponentes a subir aquí para hacer el conversatorio y para las preguntas. También quiero invitar a la doctora Ángela Herrera que se una con nosotros aquí al panel. Creo que pueden hacer sus preguntas a través del WhatsApp, no sé si todos lo tienen claro. Aquí nos ha llegado una pregunta donde la pregunta es ¿qué impacto tiene la enfermedad coronaria en el pronóstico post-TAVI? Gracias. Creo que es una pregunta muy buena, pero también muy amplia. Impacto creo que depende de en qué momento encontremos la enfermedad coronaria. Si es un paciente que en el momento en el que hacemos el diagnóstico de estenosis aórtica, ahí también tiene manifestaciones de enfermedad coronaria, pues ahí probablemente la estrategia podría cambiar. Podría ser TAVI más revascularización percutánea con stents o de plano sacarlo de esa lista y resolverlo de forma quirúrgica, ¿no? Ponerle una válvula quirúrgica protésica y ponerle bypass al territorio que se pueda. Ese es uno. Lo segundo es qué tanto impacta la enfermedad coronaria en la FEBI. Entonces, mientras la FEBI sea menor por isquemia y también por mismatch de poscarga por la estenosis aórtica, pues también el pronóstico va a ser peor. Y el tercero es el que yo hablaba en mi plática, en mi presentación, que es el paciente en el que probablemente ignoramos la enfermedad coronaria en el momento de implantar la TAVI, pero va a regresar después con manifestaciones o de plano con un síndrome coronario agudo. Entonces ahí también el pronóstico va a ser menor. O sea, es bastante simple. Ausencia, presencia de enfermedad coronaria es menor, mayor riesgo de muerte a futuro. Y en ese mismo, digamos, escenario de enfermedad coronaria y TAVI, hace poquito salió el los Partner 3 a 7 años, el seguimiento que en general fue positivo para la válvula Edwards. Pero una de las cosas que tal vez iba un poco en contra era que el número de infartos había sido un poco mayor. Y una de las cosas que se argumentaban para eso era la estrategia que se utilizaba en esa época de dejar solamente tratar como la enfermedad coronaria más severa, tronco, de pronto de A proximal. Entonces, digamos, actualmente ustedes, ¿cómo están manejando el paciente que llega con enfermedad coronaria, llamemos severa, y que también tiene indicación de un TAVI? Gracias. Buenísima pregunta. También es un tema ahí candente en los congresos de intervencionismo estructural. Hace algunos años, voy a decir tal vez hace 10 años, la tendencia era justo lesiones proximales, estenosis severas o un territorio miocárdico grande en riesgo, como que tendíamos a hacer la angioplastía antes de la TAVI. El gran problema de hacer angioplastía antes de la TAVI es que o sea, casas al paciente con doble antiagregación plaquetaria que va a llegar con ese riesgo hemorrágico a la TAVI y los accesos vasculares luego no perdonan. Entonces, de ahí empezó a querer huir de las angioplastías pre-TAVI. Entonces, yo soy partidario de no hacerlo pre-TAVI, tampoco hacerlo trans-TAVI, sino seguramente hacerlo post-TAVI. Entonces, ahí toma más relevancia la plataforma que escoges. Solo
haría angioplastía pre-TAVI en el paciente que llega con un síndrome coronario agudo o que claramente llega con angina. O sea, si llega por deterioro clase funcional, disnea, lipotimia, síncope, como que eso obedece más a la estenosis aórtica y mejor primero resolver la estenosis aórtica y después la enfermedad coronaria, porque cuando no has resuelto una de las dos y algo se complica, tienes mucho que perder. O sea, si se te diseca el tronco, si perforas, si estás manejando, por ejemplo, rotablación y sigue estenótica la válvula, tienes mucho que perder. Y hacer lo opuesto, pues también, ¿no? O sea, poner la TAVI y tienes estenosis coronaria, pues también es difícil. Entonces, yo, en resumen, ¿qué es lo que haría? Siempre haría angioplastía post y la forma de decidirlo sería guiándolo por síntomas. El paciente tiene claramente síntomas de isquemia, lo haría, y si no, un estudio inductor de isquemia, una medicina nuclear, un eco de butamina o una guía de presión incluso invasiva y ahí decidir. ¿Y lo harías en la misma hospitalización o que el paciente se vaya para la casa, regrese? Bien. Siguiendo con el tema de las válvulas, tú hablaste que en tu opinión era mejor y la evidencia soportaba utilizar una balón expandible cuando tocaba volver a poner otra, colocar otra balón expandible, lo que en inglés le han llamado short in short. Esto tiene la ventaja que el acceso coronario se está relativamente preservado, pero tú pones una válvula intranular dentro de otra válvula intranular y al menos en teoría los gradientes y el área valvular puede estar disminuido. ¿Cómo manejan eso? Sí, totalmente de acuerdo. Tal vez fui muy tajante y muy absolutista en decir sí, es bueno el escenario siempre de short in short, pero hay excepciones, ¿no? O sea, si desde el inicio pones una TAVI pequeña, voy a decir una Sapien 20, y sabes que va a regresar, tal vez ponerle una segunda Sapien 20, o sea, una 20 en 20, que sería realmente una 20 en 19, 20 en 18, pues seguramente es mal pronóstico, va a tener gradientes elevados y se va a degenerar la prótesis antes. Entonces creo que esa sería la excepción. O sea, podrías poner tal vez una 20 y a futuro tendría que poner una autoexpandible de 23 para asegurar gradientes o posdilatar, hacer crecer la válvula original como una especie de lo que se haría con el cracking de la válvula quirúrgica y hacerlo. O sea, solo lo haría cuando se asegura que el anillo y el área de orificio regurgitante efectiva sea buena, o siempre calcular la probabilidad de PPM, de mismatch paciente prótesis. O sea, siempre antes de hacer el implante, o sea, hacer el ejercicio de qué pasa si yo le pongo esta válvula, TAVI y alcanzo este diámetro, la probabilidad de que tenga mismatch. Si se acerca al moderado, pues creo que lo evitaría y cambiaría de plataforma. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta. Recientemente nos vimos enfrentados a una discusión que también en la literatura históricamente se ha dado, y es en las anatomías bicúspides, y sobre todo, digamos, entendiendo que probablemente un paciente bicúspide se deba intervenir más temprano que otro paciente de anatomía degenerativa, calcificada. Y en un poco pelea, si se puede decir, de autoexpandible versus expandible con balón, ¿qué prefiero entre un riesgo mayor de una ruptura anular versus una fuga paravalvular? Y pensando también en la posible reintervención, si acaso, por ejemplo, un paciente que es para TAVI no por edad, sino por alto riesgo y es un bicúspide y probablemente vaya a vivir unos 10 años más, ¿qué preferiría, digamos, uno en el lifetime? ¿Con qué empiezo pensando en estas anatomías tan riesgosas bicúspide y que probablemente yo lo vaya a tener que reintervenir para un valve in valve? ¿Qué preferiría hacerlo? ¿Un autoexpandible y luego sí pensar en expandible con balón, o de entrada, anticipándome a esto, un expandible con balón? También es buenísima pregunta. O sea, hablando en el tema de reacceso coronario, creo que quedó claro que mientras más te alejes, al menos de que la primera intervención no sea autoexpandible, creo que ahí ya ganas terreno. Pero si es reacceso coronario y solo hablas de bicúspide, solo hay dos plataformas autorizadas para hacer eso, que es la Sapien y la Evolutz. Seguramente la Maival también va a llegar ahí, pero la Navitor y la extinta Accurate Neo realmente no deberían usarlas para bicúspide. Ahí, ¿cuál usar? Pues creo que sí es un poco a la experiencia del operador. Yo soy muy, se puede notar, soy muy balón expandible pro, porque me gusta asegurar la circularidad, o sea, evitar la elipticidad en bicúspide. O sea, incluso
saliéndote de la Ciber 0, que es claramente el peor escenario para poder llegar y que la válvula quede elíptica, siempre hay una tendencia que en el Ciber 1 y 2 también queda un poco elíptica. Entonces, yo le juego mucho a la fuerza de expansión radial. Entonces, no en todas, pero en gran parte de mis bicúspides prefiero predilatar, no agresivo, pero predilatar para asegurar un poco la expansión circular de la prótesis cuando la entregue. Y me decías el tema de riesgo de ruptura anular. Cada vez somos menos agresivos en el oversizing porque estamos en la era en la que ya todas las válvulas son femeninas, todas tienen falda, ¿no? Entonces con eso evitas el leak para valvular. Entonces, por ejemplo, el oversizing que hacías en Sapien para una válvula normal, voy a decir, era entre 5 y 10%. Ya con la Sapien 3 Ultra con falda ya puede ser menos agresivo. Puedes hacer oversizing entre 0 y 5% y la falda va a ser lo suyo. O sea, se va a empezar a hinchar ese tejido de sangre, se va a expandir y vas a evitar esos leaks que con otra plataforma tendrías, ¿no? En ese sentido, los metaanálisis que se han hecho comparando en bicúspide balón expandible con autoexpandible en general muestran que cuando se utiliza expandible, autoexpandible, tienes más insuficiencia paravalvular y mayor necesidad de marcapaso, mientras que cuando pones balón expandible tienes más rotura de anillo. Y pues la rotura del anillo tal vez es una complicación no tenebrosa que nadie quiere tener. ¿Qué precauciones tienes para evitar que eso suceda? Creo que es fundamental el análisis de la tomografía. En un rato más vamos a tener un taller de sizing con tomografía. Yo siempre he sido partidario de que, me lo decían también mis maestros, que poner una tabi lo hace cualquiera, y sobre todo Sapien, que es facilísima de poner, o sea, lo hace cualquiera. O sea, no es puedes o no puedes poner, sino sabes ponerlo. Esa es la verdadera pregunta. Y estoy convencido de que el 90% del éxito del procedimiento no es en el implante, sino es en el plan. Entonces, si tú haces un análisis exquisito de la tomografía y eres extremadamente en todo lo que analizas, la probabilidad de que rompas va a ser baja. O sea, jugar mucho con los volúmenes, ver qué tanto la anatomía del calcio y la distribución te predispone a que haya ruptura, entonces ser un poquito más conservador. Predilatar, no predilatar, siempre es mejor predilatar a posdilatar. O sea, históricamente siempre hemos pensado que la Sapien era la que más rompe anillos, pero hay un subanálisis reciente que dice que es más, o sea, una acción que rompe más anillos es posdilatar una autoexpandible. Es decir, la fricción que genera el metal con el calcio es más probable que rompa eso el anillo que el one shot del implante de tabi. Entonces, se resumiría en ser muy cuidadoso en el análisis de la tomografía para evitar esos riesgos. O sea, no es tan benigno como poner un stent en el segmento medio de la coronaria derecha. Hay más ciencia por ahí, ¿no? Yo no sé si ahí tenemos más preguntas para el doctor Marroquín. Yo quisiera cambiar un poquito el tema. Una pregunta para la doctora Montenegro. Muchas gracias por su gran charla. Y una pregunta es, la evidencia cada vez más, y ahora la más reciente, nos hizo ganar un poco, reganar esa confianza en la terapia de inervación renal en temas de costo-efectividad. Ya tenemos buenos datos, seguridad y eficacia. Aún así, no sé si esta es la percepción o si en varios centros no ha sido proporcional al incremento en la demanda de la terapia, a pesar de que ya estamos como con el terreno y la confianza. En su centro, no sé si, digamos, de la mano de la reganancia de esta confianza, han incrementado los casos o que han implementado, digamos, como para un poco incrementar por lo menos el análisis, que así siquiera un paciente se pueda considerar. Sí, eso es verdad y nos ha preocupado mucho porque no sabemos si estamos haciendo bien nuestro trabajo y los pacientes verdaderamente sí están bien controlados o estamos dejando de detectar los pacientes que no están verdaderamente bien controlados, que creemos que es verdaderamente lo que pasa. Digamos que en el manejo médico, en la parte clínica en hipertensión arterial, vemos que la mayoría de los pacientes que no están bien controlados no están siendo detectados, muchas veces son inapropiadamente
etiquetados, tienes hipertensión arterial de bata blanca, en tu casa estás bien controlado y realmente eso no es tan real. Y lo otro es que tampoco tenemos formas eficaces de mirar adherencia al tratamiento. Digamos que eso en los estudios clínicos es muy claro y muy transparente. Nosotros tenemos la posibilidad de medir en sangre, en orina, metabolitos de los antihipertensivos para evaluar adherencia, pero en la vida real eso es muy difícil de implementar. Entonces, a pesar de que sabemos los beneficios de la terapia, que tenemos buena evidencia, que como nos mostró el doctor, tenemos costo-efectividad en el procedimiento y realmente sí podemos disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores que pueden generar gran morbilidad en los pacientes, porque al final lo que vale realmente en términos de costos es la morbilidad, porque muchos de estos pacientes pues se quedan en falla cardíaca o están en falla renal o tienen accidente cerebrovascular isquémico y esto les genera una gran morbilidad. Entonces, pensamos que los problemas más grandes son falta de detección. Al empezar a implementar grupos de trabajo para poder introducir la terapia, lo que vemos es que cada vez llegan muchísimos más pacientes y que el volumen de pacientes hace que sea más fácil buscar pacientes no controlados. Entonces, digamos que las estrategias han sido esos pacientes que tienen más de 3 medicamentos, los citamos a esos grupos multidisciplinares de trabajo, los sacamos un poquito, digamos, de la zona de confort de los médicos, vemos si realmente sí están bien controlados, especialmente los que tienen más de 3 medicamentos, que tienen 4 medicamentos. Ahora le ha ayudado mucho que vienen triple terapia en una sola tableta, entonces eso disminuye el número, pero estamos mirándolo realmente por número de fármacos, así vengan en una sola tableta. Y los estamos detectando, evaluándonos en junta multidisciplinar, principalmente para detectar secundarismos, y ya una vez detectados esos pacientes que son candidatos, se presentan en la junta de inervación para escoger los que sean candidatos reales e intervenirlos. Pero sí es verdad que a pesar de que tenemos muy buena evidencia, buscar los pacientes no es tan fácil. La gente todavía tiene, creo, un poco de miedo frente al costo, probablemente por desconocimiento de la costo-eficacia en términos de reducción de eventos mayores y por supuesto también un poquito de desconocimiento en cuáles son las estrategias en los pacientes con hipertensión resistente. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es buscar los pacientes. Probablemente no estén en centros especializados de cardiología, probablemente estén en las unidades de crónicos, de las EPS, de las unidades renales, en los pacientes que tienen, digamos, condiciones ya cardiovasculares establecidas o en pacientes generales de medicina interna o de medicina familiar que no logramos detectar. La inervación tiene varias ventajas teóricas, como lo que se ha descrito el efecto always on, ¿cierto? Que el paciente se hace el procedimiento y no tiene que acordarse de volvérselo a hacer ni hacer nada específico, ya queda con el efecto. Y se ha descrito que, pues, que hacerse una denervación equivale más o menos a tomarse como otro antihipertensivo. Entonces, ¿por qué no estamos viendo que lleguen más pacientes? Al menos nosotros no lo vemos. ¿Cuáles son las barreras que percibes para una adopción más amplia de la terapia? Yo creo que, claro, en este escenario es difícil porque el paciente no le llega a usted, ¿sí? Yo quisiera tener aquí sentados precisamente a ese grupo de médicos, de los médicos de crónicos, de los médicos de atención primaria, de grandes poblaciones, hemos tenido varias ideas, pero por ejemplo, ir a los dispensarios de medicamentos y decir, de usted cuántos medicamentos le prescribe antihipertensivos a cada paciente y sacar de esos dispensarios de medicamentos esos pacientes que tienen 4 antihipertensivos y decir, venga, usted tiene 4 antihipertensivos, ¿sí está bien controlado? Porque es que el paciente final, cuando le llega al hemodinamista, pues ya es el paciente que pasó por toda esta evaluación multidisciplinar. Claro, el hemodinamista participa dentro de la evaluación, pero pues usted como hemodinamista no se va a poner a buscar los pacientes hipertensos no controlados porque no hace parte de su vida práctica de la consulta. Entonces,
¿cuáles estrategias tomar para buscar esos pacientes? O sea, los pacientes están ahí. Y cuando nosotros vemos, los pacientes se están muriendo. O sea, porque si uno dijera, no, los pacientes se mueren menos, pero se mueren lo mismo, ¿sí? No tenemos tampoco una gran cantidad de nuevos antihipertensivos, entonces tenemos un arsenal que es más o menos igual y los pacientes se siguen muriendo de hipertensión. Dentro de los 18 millones que se mueren de hipertensión, pues de enfermedad cardiovascular, más o menos 7 a 8 millones cada año, su principal factor de riesgo es hipertensión no controlada. Entonces los pacientes están ahí, el problema es que no los podemos detectar. Entonces yo creo que lo que hay que ir a hacer es buscar los pacientes. ¿Dónde están los hipertensos? Los hipertensos están en las unidades de crónicos en nuestro sistema de salud, digamos, con el respeto que merece un congreso internacional, y creo que en México pasa igual. Los pacientes hipertensos no están donde los cardiólogos, no están en los hospitales privados, sí, pero en los hospitales públicos, en la salud en general, esos pacientes están en el primer nivel de atención. Entonces, ¿cómo detectarlos? Pues de pronto ir a los dispensarios de medicamentos de las EPS y decir, ¿usted por qué le está dando 5 antihipertensivos a un paciente y se los prescribe un médico familiar o un médico de atención primaria que probablemente no tiene la expertise para decir, oiga, este paciente hay que presentarlo en una junta porque yo creo que tiene una hipertensión resistente? Entonces, yo creo que ir a lo masivo hace que podamos encontrar los pacientes, porque tampoco son miles de pacientes, pero sí yo creo que son más de los pacientes que nosotros tenemos en nuestros arsenales. Si pudiera complementar un poquito en eso. Y justo, o sea, los pacientes están ahí, pero a veces vemos, o sea, el problema es hipertensión y que es tan prevalente, vemos tantos hipertensos que a veces pausar, respirar y detenerte a hacer ese ejercicio, a veces incluso a los propios cardiólogos se nos va. Entonces, sería increíble, no tengo conocimiento de que algo haya pasado así en América Latina, pero en Estados Unidos y en Europa hay estos candados en el sistema electrónico, o sea, en el expediente electrónico, cuando la computadora ve que tienes agregados 3 o 4 antihipertensivos, te salta una alarma y te dice, ¿piensas en que este paciente se podría beneficiar de degeneración renal? Y entonces como que pues, te lo recuerda, ¿no? Y lo mismo está en estenosis aórtica, cuando tú pones en el sistema, el paciente tiene este ecocardiograma con área valvular menor a 1, sale una como ahí burbuja y te dice, quisieras referirlo al cirujano, quisieras referirlo al intervencionista también. Entonces es un poquito ayudarnos, son ahí como estrategias de inteligencia artificial primitiva, vamos a decir, que creo que sería buenísimo implementar en América Latina. Sí, otro tema ahí muy importante es que nosotros no tenemos un sistema integrado de todo el sistema de salud, ¿sí? Como lo tienen muchísimos países de Europa y muchísimas zonas de los Estados Unidos. Entonces, al no tener, claro, todos los pacientes tienen su seguridad social, pero esos pacientes están como distribuidos en cada uno de los sectores y no tenemos un sistema, me refiero a un sistema electrónico que los tenga todos así para generar una alerta que los detecte. Y lo otro es que tampoco lo tenemos incluido dentro de nuestro algoritmo de manejo de las guías colombianas de hipertensión, que a propósito también la invitación es a darles una actualizada porque están un poquito pasadas de tiempo, y al no tenerlo incluido dentro del algoritmo, pues hay que ir a buscar específicamente al paciente y meterlo dentro de los programas de denervación renal de las diferentes instituciones. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener un sistema común o un sistema en esa EPS que estuviera ligado a una guía y que en esa guía saliera esa alerta, pues probablemente el médico volvería a pensar en la terapia. Creo que también es un poco de desconocimiento de esa población de médicos, porque vuelvo y repito, o sea, a pesar de que tenemos un volumen grande de cardiólogos, la probabilidad de que un paciente del Sistema General de Salud llegue a un cardiólogo por hipertensión resistente es muy baja, yo creo que es muy baja. Entonces, al no generarse la alerta, pues ese médico general, ese médico de atención primaria, pues no tiene en cuenta que existe una terapia alternativa para poder disminuir o controlar mejor la presión arterial. Y adicionalmente,
piensan en muchos escenarios que es una terapia alternativa a un tratamiento estándar y realmente no es alternativa sino sumativa. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad de convencer al médico de que probablemente su paciente va a seguir con 3 antihipertensivos y adicionalmente la terapia de inervación va a ayudarle a contribuir con el buen control y reducción de riesgo, pues va a ser muy difícil. Entonces, creo que hay que volverla como a introducir. Y en Colombia hay aproximadamente 8 millones de hipertensos y si el 10% de esos son hipertensos resistentes, pues son 800.000 pacientes. Exacto. Y después de, digamos, de descartar pseudohipertensión, falta de adherencia, etcétera, o sea, igual quedaría una cantidad de pacientes que están allí, que son candidatos a la terapia, pero que tal vez porque cuando salió la terapia tuvo un resultado negativo y mucha gente se quedó con eso o por desconocimiento no llegan a donde tienen que llegar. Hay una pregunta del auditorio, dice, hoy en día con pacientes adolescentes obesos, hipertensos y tendencia a mayor falla renal, ¿a partir de qué edad se puede realizar la denervación renal? En mayores de edad, en general. Lo que pasa es que pues, no conozco, por lo menos no conozco estudios en niños con denervación renal, pero criterios de inclusión de la mayoría de los estudios que conozco, todos han sido con mayores de edad. Pero entre más tempranamente se genere un adecuado control, pues va a evitar que estas personas progresen a falla renal, pues a falla renal o a cualquier evento cardiovascular mayor. Sabemos que la carga de enfermedad es la que más contribuye con el riesgo cardiovascular en estos pacientes hipertensos. Entonces, si usted se da cuenta que hay un hipertenso resistente desde temprana edad, pues ese es el que más tempranamente debe intervenir. Lo que pasa es que, y esto sí lo voy a decir un poco arriesgadamente, es difícil encontrar un hipertenso resistente primario joven. Normalmente los hipertensos primarios jóvenes resistentes tienen un secundarismo, o tienen hiperaldo, o tienen un Cushing, o tienen alguna otra patología asociada que está generando su hipertensión secundaria. Es raro encontrar un hipertenso primario resistente tan joven, pero yo creo que la terapia, no conozco estudios en niños, creo que los catéteres están hechos para adultos. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero una de las últimas preguntas es, aparte del sistema que conocemos de Medtronic, el Spiral, hay un nuevo sistema que se basa en ultrasonido, el Paradise. ¿Algún comentario, alguna experiencia o algo? No, la verdad es que nosotros en el centro de nosotros, los pacientes que hemos hecho, los hemos hecho con los dispositivos de Medtronic. No conozco evidencia con respecto a los otros dispositivos, aunque al final el objetivo primario de bloquear toda esta red de sistema simpático pues es igual, dependiendo de la técnica con la cual se realiza el procedimiento. Al final lo que busca es este bloqueo del sistema simpático, que es lo que genera pues esta falla en la terapéutica. Entonces, pero no tenemos evidencia con otros dispositivos. Muchísimas gracias. Por último, quiero invitarlos a la Simposio Satélite Hipercolesterolemia Familiar Homocigota aquí en Tamizari, ¿cuándo? Que ahorita a las 12:15 en el Auditorio Auxiliar. Y al Simposio Satélite Optimización Terapéutica Cardiovascular, Estrategias Integradas desde la Prevención hasta el Tratamiento Especializado a las 12:15. Muchas gracias. 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 A usted, doctor. Muy amable, muchas gracias.